esta noche yo voy a estar hablando sobre separación y divorcio y nuevo matrimonio. Y este libro salió por las ediciones Kairos de Argentina hace también más de 20 años. Creo que se encuentra en Amazon. Si no, habría que escribir directamente a Argentina y preguntarles cómo está. Yo ya no tengo más el libro. Yo no tengo más libros en español prácticamente porque como vivo en Brasil y estoy trabajando más en portugués, entonces ahí está. Entonces, buenas noches a todas, todos. Yo veo que hay muchos amigos, pero no quiero llamar a ninguno porque después se me olvida o no veo el nombre de alguien, no quiero que se molesten conmigo. Pero estoy viendo un montón de amigos aquí, estoy muy, muy contenta de verles a todos y realmente les agradezco que hayan venido y ojalá que pueda ser de bendición, ¿no? Y entonces vamos a orar para empezar porque yo creo que es importante consagrar este tiempo más una vez al Señor, ¿no? Señor Jesús, te agradezco muchísimo por todas las personas que han venido y las personas que han de venir también y otras más que quizás en unos 2 días venideros también van a escuchar esta presentación. Te pido que nos oriente con tu Espíritu Santo, que nos dé tu guianza, que realmente sean tus palabras las que puedan sanar también los corazones de muchos, así como tú también has sanado el mío, ¿no? Y que realmente sea un testimonio de tu redención, de tu gloria, ¿no? De tu compasión, del amor que tienes, incluso hacia las personas divorciadas. Y por eso te consagramos este tiempo y pedimos que tú seas glorificado en todo esto y que tu pueblo sea sanado. En nombre de Jesús, amén. Amén. Pues quiero hablar con ustedes un poco sobre eso esa noche. Siempre me pregunto cuál es mi situación, los que no me conocen, entonces ya de una les cuento un poco de mi historia antes de empezar, porque la gente siempre pregunta, entonces ya. No, yo me casé joven, ¿no? Bueno, me casé a la edad que se casaba en este entonces, tenía 23 años y unos años después nació mi hija y antes de los 30 años este matrimonio terminó y se fue el man y me dejó realmente cuando una niña pequeña, tenía 2 para 3 años y fue un tiempo muy, muy, muy difícil, fue un tiempo duro, ¿no? De mucho llanto, de mucho duelo, muchos conflictos también, porque fue una separación bastante peleada en muchos sentidos, aunque firmamos papeles así, amigablemente, pero realmente no hubo esa paz para hacerse las cosas, ¿no? Y ahí pasaron los años, incluso en este entonces en Brasil, es interesante porque en junio del 77, por primera vez se pasó una ley del divorcio en Brasil, porque no había ningún tipo de divorcio. Y yo ya vivía en Brasilia, recién había venido a vivir acá hacía unos 6 meses. Y cuando supe que iban a votar la ley, me fui al Congreso y pude entrar y asistí a la votación de la ley del divorcio, que implantó el divorcio en Brasil. Había muchas peleas de un lado, del otro. Había un congresista, un diputado, Nelson Carneiro, que había luchado 25 años para poder pasar una ley del divorcio en Brasil. Entonces, finalmente esto pasó, era una ley muy conservadora, tenías que estar separada legalmente 3 años para poder requerirlo, o entonces separado de hecho 5 años, y solo había derecho a un divorcio, no se podía divorciar 2. Pero nunca me imaginé en ese entonces, estaba soltera, que era la ley que iría a regir realmente mi divorcio, ¿no? Y así fue. Entonces tenemos esas cosas históricas que nos pasan también. Y yo había sido llamado al Ministerio de la Reconciliación cuando tenía 17 años. El pastor René Padilla de Argentina, que después incluso escribió y publicó este libro, no escribió, pero publicó este libro por Kairos. Hizo unos estudios sobre las cartas de Corintios y en este
capítulos, en esos capítulos sobre la reconciliación, sentí que Dios me había llamado a eso. Entonces, cuando viene un divorcio, y vengo de una familia, como les dije, de muchas generaciones de cristianos, además de muchas generaciones de pastores y de ex pastores también. Entonces tenía un poco de todo, pero somos personas que llevábamos muy en serio toda esa cuestión de los votos, del matrimonio. El matrimonio era para siempre. Para ese entonces mis papás ya se habían divorciado después de casi 23 años de matrimonio. Y entonces fue todo una situación delicada, dolorosa. Y un día, llorando mucho al Señor en oración, le dije, ay, Señor, sabes que han pasado los tiempos, ya había pasado algunos años después de mi divorcio. Y el Señor me dijo, como les comenté antes, que sí tenía un marido preparado para mí, pero que no era para pronto, que sería para más adelante, y que él iría a ser el marido para cuidarnos a mí, a mi hija, y así fue. Y entonces fueron varios años. A los 4 años, un día fui a Río de Janeiro y estuve con un pastor muy amigo, Osmar Ludovico, y le comentaba cómo era difícil ser una mujer cristiana divorciada, porque habían desafíos más específicos, discriminaciones y asedios, ¿no? Muchas veces hablaba, ¿no, Andrea, de las cuestiones de la pornografía, pero las personas no se fijan también de cómo hay asedios, especialmente mujeres divorciadas, como que si una vez que ya no esté más casada, le hacía falta ponerse las hormonas al día, ¿no? Y muchos hombres cristianos, específicamente, incluso pastores. Entonces, era una situación bastante difícil en muchas maneras, ¿no? Con los años, esa tarde conversando con Osmar, cuando llegó la noche me fui a su iglesia, porque de ahí ya me iba a coger el vuelo, vuelta a mi casa. Y en el culto, él se paró y dijo, sabes que yo tengo un sermón preparado, pero no lo voy a predicar. Más bien quiero hacer una entrevista a una persona que está con nosotros. Y me llamó al frente y me entrevistó, ¿no? Me preguntó sobre esas cosas que yo estaba viviendo. Yo así medio asustada, pero sentí de Dios de hablar lo que estaba viviendo. Y me dijo después, sabes, la mitad de mi congregación son mujeres divorciadas, entonces lo que tenías a decir realmente era algo que resonaba mucho con ellas. Y así fue. De ahí en adelante empecé a escribir sobre estos temas, a hablar un poco, escribía la columna de los divorciados en una revista que ya no hay más, llamada Pareja Feliz, ¿no? De una denominación bautista. Y la editora me mandaba el título del artículo y me decía, escribas un artículo sobre esto. Y escribía, me daba y sabía. Pasados los años, surgió esta oportunidad de irme al Ecuador a vivir y trabajar en una pastoral. Y cuando me iba, uno de mis pacientes, y lo digo porque me ha autorizado, ¿no? Uno de mis pacientes adventistas, ¿no? Me dice, a mí me duele mucho que se vaya usted, porque realmente me ha bendecido a mí y a mi familia, me ha ayudado con la terapia. Lo único que me consuela es que Dios le tiene un marido preparado para usted allá. Y le miré así, no sabía que los adventistas tuviesen dones proféticos, ¿no? Realmente si fuera una asamblea de Dios, yo lo hubiera pensado, bueno, está. Y le miré y dices, ¿qué te pasa? Y dices, no, es que tengo una convicción tan grande de Dios de que hay un marido le esperando allá. Y dices, bueno, ojalá. Mientras tanto, muchas veces las personas, ¿no? A veces decían sin darse cuenta de cómo esto podría ser evidente, ¿no? De que, usted no puede más servir en el ministerio porque no, ya es divorciada, ¿no? Entonces, no, y si vuelve a casarse, va a vivir en adulterio. Y una vez me dijeron así, yo dije, ¿sabes qué? Yo, si es que vuelvo a casarme,
lo haré a las manos del Señor, ¿no? Porque si no viene de las manos de Dios, no quiero. Y si no viene así, no quiero volver a casarme. De modo es que si Dios me da, y si yo quiero recibir todo lo que el Señor tenga para mí. Pero si no es así, no quiero. Y a veces realmente eran cosas dolorosas y las personas no se fijan de cómo esto puede doler. Yo realmente siempre con mi corazón puesto también en el ministerio, sirviendo o a nivel secular con la psicoterapia como psicóloga o también con la consejería pastoral. Me fui a Quito y cuando llegué allá le dije, ¿sabe, Señor? Ahora que vine y traje a mi hija ya tenía 8 o 9 años, si usted realmente quisiera darme marido cuando tenga 65 años, ¿no? Está bien, porque usted me dijo, ¿no? Que realmente iba a demorar mucho, entonces se iba a alargar el tiempo. Pero si en su bondad, en su perfecto tiempo, quisiera darme el marido más pronto, yo le agradecería mucho, porque tengo una hija pequeña que ahora está incluso lejos de su papá, estamos lejos de mi familia también, y necesito realmente tener un poco más de amparo, y sé que el marido que me des realmente va a ser una persona que va a amar a mi hija, que le va a querer, le va a realmente asumir como suya, ¿no? Y estaba en oración y de repente escucho dentro de mi corazón así, pero con una claridad que hasta hoy soy capaz de oírlo, y me dice, de hoy en un año estarás casada. Y casi me caigo así, ¿cómo así? Y esto fue todo. Y apunté en mi diario y pensé, bueno, si es de Dios, se cumplirá. Y si no es de Dios, yo también tengo que aprender a escucharle con más claridad también, ¿no? Lo apunté y bueno, me consolé y fui. Pasado unas semanas nos invitaron, yo estaba frecuentando una iglesia de habla inglesa, porque todavía estaba aprendiendo español y me costaba mucho. Y tuvieron cenas así en la casa de los pastores y otros miembros de la iglesia para conocernos, y yo me inscribí, me fui. Y senté al lado de un señor que pensé, bueno, la señora debe estar viajando, porque los hombres como les gusta realmente una buena cena. Pensé, ay, porque en mi edad ya las personas, los hombres no, ya estaban todos casados o eran muy raros, ¿no? Y mientras estábamos presentándonos, éramos unas 8 o 9 personas, todos lo sabían menos yo, que él se había quedado viudo hacía poco tiempo, pocos meses. Y bueno, cuando dijo esto, yo le volví a mirar porque era muy simpático, ¿no? Muy guapo, incluso tenía unos ojos bien bonitos, ¿no? Y se parecía con Jack Nicholson. Y entonces nos pusimos a charlar todos, pero hubo así una empatía obvia, ¿no? Y llegué a mi casa, me arrodillé a mi cama y le hablé con el Señor. Y le dije, Señor, ¿viste a este señor que vino a la cena? Entonces, y el Señor dijo, sí. Le dije, guapo, ¿no? Simpático, ¿no? Y el Señor se sonrió y le dije, me gustó mucho y me caigo muy bien, pero yo no levanto un dedo a que pase nada. Y si este es el hombre que tienes para mí, él tiene que venir a mi puerta, porque yo no le voy a buscar. Y así fue, pasaron las semanas, nos encontramos varias veces en la iglesia, a veces en la casa de otras personas. De repente él viajó, yo viajé, pasamos varios meses incluso sin vernos, y de repente necesité cambiarme de una casa a otra, y él me ayudó junto con otros hermanos de la iglesia que vinieron a ayudar, pero los demás se fueron después del almuerzo. Y él se fue quedando, y nosotros charlando, y él arreglando cosas en mi casa, el permiso que le tengo que dar de comer a mi hija, y así fue, hasta que se hizo muy tarde, ¿no? Y al fin le dije, ¿sabes qué? Estoy aquí en un departamento y la dueña de casa no va a creer que no pasa nada aquí, ándate, por favor, porque ya es muy tarde. Y estaba su hijo en la puerta, él tenía un hijo adolescente en la puerta, diciéndole, ¿en dónde anduviste todo el día? Que no llegabas y no me diste la razón.
Además, no, yo tengo hora para llegar a la casa y tú aquí a esa hora llegando, ¿cómo así? ¿No? ¿Quién es la mujer? Porque se fijó que había alguien por quien él estaba interesado. Y así fue, nos pusimos a conversar y una tarde él llegó a la casa con un artículo de una revista bien conservadora sobre divorcio. Me hizo leer, yo dije, leí y me enojé y le dije, bueno, si usted piensa así, aquí nos quedamos, aquí terminamos y aquí se... No es que yo piense así, pero la misión con la cual estoy vinculada sí. De modo que yo no me puedo casar con usted de esta manera. Yo, ay, sí, le miré y dije, ¿y entonces qué estás pensando? Y me dijo, bueno, veo tres alternativas. O la misión cambia de idea, y creo que es más fácil que cambien las leyes de los medes y de los persas. O entonces el Señor me da un trabajo donde tu divorcio no sea un problema. O esta relación no es de Dios y debe terminar. Y me gustó que tuviera, ¿no?, la firmeza de decir eso también. Y le dije, muy bien, y entonces nos vamos a arrodillar y consagrar esta decisión al Señor y vamos a conocernos y ver qué hace el Señor. Y pasar para checarles la historia, porque la historia es larga y muy linda. Y en el último capítulo del libro les cuento con más detalles. El capítulo se llama Dios como como decimos, el santo casamentero, ¿no? Uno que hace los matrimonios, ¿no? Y pasados los tiempos, un amigo le golpeó la puerta, literalmente le golpeó la puerta, le ofreció un trabajo en otra misión donde mi divorcio no era un problema. Y nos casamos. Nos casamos y nos llevaron de Quito a los Estados Unidos por unos 6 meses para hacer una preparatoria y nos fuimos a vivir en Bolivia. Y una tarde estaba revisando mi cuaderno de oración donde hago mis apuntes. Y de repente me pegué un grito y le dije, ¿qué te pasó? No, es que no sabes lo que leí, es que leíste. Y le conté la historia de que Dios me había dicho que en un año estaría casada. Y cuando hice las cuentas, faltando 8 días para cumplirse el año, yo había hecho los votos de matrimonio. Y el Señor es fiel. Ahora, en agosto, vamos a cumplir 30 años de matrimonio. De hecho, le adoro a mi hija. Los nietos hoy día, ¿no?, son Grampy. Y somos una familia que el Señor ha erguido. Entonces, esta noche quiero hablar un poco de esas cosas y de lo que significa separarse para que ustedes también tengan una idea de lo que pasamos. Especialmente, yo voy a hablar desde una perspectiva de la mujer, porque es lo que yo he vivido y muchas mujeres como yo también hemos vivido cosas parecidas. Pero en el libro también les cuento cómo fue que llegamos a poder casarnos. Y la cuestión que siempre me hacía es, ¿será el divorcio o el pecado sin perdón? Porque entonces en la iglesia podemos aceptar exadúlteros, podemos aceptar exasesinos, personas que asesinaron a otros pero que conocieron al Señor. Y bueno, podemos aceptar exalcohólatras, ¿no?, que dejaron de beber y ahora son, ¿no?, del Señor. Exladrones, pero no podemos aceptar casados, ¿no? Las personas que a veces incluso por una razón más allá de su voluntad, ¿no?, acabaron divorciándose o siendo divorciadas. Y esto es lo que quiero hablar un poquito con ustedes. Déjame ver si la tecnología me ayuda y logro descubrir cómo hago. Aquí, y aquí, y aquí, y ahora sí creo que va. Y ahí está. Si ven lo que estoy compartiendo, y esto es. Entonces son algunas cosas que quiero hablar. Perdóname si hablo un poquito más largo, pero creo que es importante que pensemos juntos sobre este tema, ¿no? Porque no todos quieren hablarlo. A veces en las iglesias, como es un tema muy conflictuado, que las personas muchas veces tienen ideas muy firmes en relación a eso,
Y entonces no siempre quieren hablar, pero yo sí quiero hablar, porque yo he descubierto que no hablar de este tema no ayuda. No, realmente las personas necesitan ver lo que está ocurriendo. Casi la mitad de los matrimonios terminan en divorcio actualmente, y si queremos rescatar las personas para Jesús y tenerlas en nuestras iglesias van a estar llenas de personas divorciadas o vueltas a casar, incluso muchos antes de conocerle a Jesús, y otras que les gustaría volver a casarse. Y entonces nuestras familias llegan a la iglesia de esa manera, están llegando con esas dificultades, y todo lo que representa a veces haber casado y tener hijos de uno, tener hijos del otro, tener hijos que son los nuestros, y cómo lidiar con tantas relaciones y muchas veces con peleas y dificultades y conflictos, ¿no? Y cómo podemos hacer eso de una forma que traiga paz a las familias, armonía, y que traiga gloria al Señor, ¿no? Porque Él es el príncipe de paz, ¿no? Por lo tanto, nuestras propias iglesias también, familias en las iglesias también están enfrentando esas dificultades, porque, como les dije antes, en otros tiempos, yo me acuerdo cuando era niña que en la escuela había como así una única persona cuyos papás, sus papás son divorciados, y era así un escándalo, ¿no? Pero en los Estados Unidos me acuerdo cuando ellos introdujeron la ley de no culpabilidad, porque hasta entonces para divorciarse tenías que comprobar una razón fuerte legal para poder tener un divorcio, ¿no? Tenías que comprobar que hubo un engaño, un adulterio, ¿no? Una trapaza financiera, alguna cosa así. Pero en determinado momento introdujeron el concepto del divorcio sin culpa, no fault divorce, ¿no? Un divorcio que no tuviera que justificar la razón. Y ahí sí empezamos a ver divorcios creciendo, el número de divorcios creciendo asustadoramente. Pero hasta entonces no. Como les digo, yo tenía una persona que sabíamos que los papás eran divorciados. Era muy raro los divorcios cuando yo era niña. Y entonces, con esa ley que se cambió, que se introdujo también en otros países, ¿no? Las personas no tenían que tener una razón para divorciarse. Simplemente no quiero más y no quiero más, y hay que arreglar los papeles y punto, ¿no? Con el divorcio, yo una noche estaba escuchándole al Jorge Maldonado, que ahora está ya mayorcito, ¿no? Que viviendo en los Estados Unidos, hablar sobre esos temas en relación a otras cuestiones de familia. Y fui apuntando cómo funcionaban esas tareas emocionales para las personas divorciadas. Y esto tiene más de 30 años. Y lo que me di cuenta es que tenemos, en primer lugar, cuando nos divorciamos, es elaborar pérdidas. Tenemos muchas pérdidas. No es simplemente que se va la persona, no, se va el marido, se va la esposa. Perdemos la convivencia entre los miembros de la familia, donde antes salíamos a hacer las cosas juntos, ya no hacemos esas cosas más juntos. Esto parece obvio, pero es una pérdida porque muchas veces hacíamos las cosas y nos gustaba, disfrutábamos de este tiempo, ¿no? Al menos hubo un tiempo en que esto era rico, y esto se pierde, ¿no? Esto se pierde la convivencia con el cónyuge, donde teníamos con quien dividir las tareas. Ahora uno y otro tiene que hacer todo, ¿no? Solo, y muchas veces solo con hijos. Si había alguien que dividiera, no, bueno, usted paga las cuentas, va al banco y hace esas cosas, yo voy a arreglar las cosas aquí en la casa y le llevo a los niños al colegio, a la escuela. Dividíamos. Ahora no, yo tengo que hacer todo, yo tengo que arreglar las cuentas, tengo que ver el banco, tengo que ver el alquiler, tengo que ver qué pasa en la casa cuando algo se rompe, ¿no? Tengo que llevar a los niños y todo esto. Entonces son tareas que se acumulan de una forma que no se tenía antes. Y con eso también tenemos muchos cambios, solemos tener cambios de casa, ¿no? Donde podíamos todos vivir en una casa con un sueldo, con un arriendo, con una compra, un pago, ¿no?
ahora son 2 casas, ¿no? Entonces el sueldo de uno y de otro, los dos, tiene que alcanzar para 2 casas y todo lo que significa los gastos de 2 casas. Salir de la casa donde uno ha estado muchos años quizás, o una casa donde se hizo un esfuerzo de comprarla juntos, ¿no? Yo comentaba estos días que tenemos los votos tradicionales de matrimonio, ¿no? En esa etapa más jóvenes estamos mucho más preocupados con la parte de los votos de estar juntos en la riqueza y en la pobreza, ¿no? Y ahora en mi edad estamos juntos preocupados con la salud y la enfermedad, ¿no? Pero cuando todo esto pasa, perdemos esta casa, perdemos el trabajo, a veces tenemos que irnos a trabajar. Yo no trabajaba muchas horas por semana. Y de una semana, de un mes al otro, me tocó trabajar locamente para poder también amparar a mi hija y a mí y tener las cosas que necesitábamos. Perdemos muchas relaciones, ¿no? Había relaciones que eran mías, algunas que eran amistades de él, otras que eran amistades de los dos. Me acuerdo que teníamos una vecina que la pareja se llevaba con los dos, ¿no? Y un día me llama a la casa para una fiesta y yo le miré y le pregunté, ¿pero le has invitado a él? Dice, sí, yo le invité. Yo le dije, ¿sabes qué? Entonces vamos a hacer una combinación aquí. Una vez le invitas a él, otra vez me invitas a mí. Y así sé que cuando tú me invitas, que él no vendrá, ¿no? Y si sé que hiciste una fiesta y no me invitaste, no me voy a molestar porque sé que es el turno que le toca a él. Pero no me pongas en esa situación delicada y difícil, ¿no? De todas las veces tener que preguntar porque realmente no me quiero topar con él, ¿no? Es complicado, incluso esas situaciones sociales, ¿no? Y a ella le pareció muy bien y así fueron muchos años donde me invitaba y a veces no, y lo llevaba muy bien porque esto había sido nuestro acuerdo. Por lo tanto, hay que tener en consideración que a veces hay que hacer algunos acuerdos para la buena convivencia y el respeto también a la situación que estamos viviendo y de no obligar que tenemos que estar juntos siempre, ¿no? También perdemos muchas veces la familia política con quien muchas veces nos llevábamos muy bien. En mi caso me llevaba muy bien con casi todos de mi familia política. Ya mi suegra sí había fallecido. Años después, cuando se enfermó mi suegro, fue muy interesante porque cuando hicieron la lista del email para poder dar noticias de cómo le iba me incluyeron a mí. Y me sentí muy honrada con esto, muy, muy privilegiada que hubiera sido también incluida en las noticias hasta que vino a fallecer, ya era bien mayorcito, pero me sentí muy honrada con esto. Pero no siempre esto pasa porque toma uno el partido de uno, el partido del otro, y hay mucho rencor y quién tiene razón y es complicado, ¿no? También perdemos el estado civil. Es interesante de ver cómo el matrimonio, especialmente en nuestras culturas latinas, protege a la mujer, ¿no? Cuando una mujer es casada, los hombres no suelen acercarse en términos de asedio, pero una vez que no estás más casada, realmente es impresionante cómo salen de la nada, ¿no? Y cómo este estado civil que uno tenía, este nuevo estado civil, no nos protege. Y no es solo un papel que se pierde una situación, ¿no? Discúlpame que les hable así tan claro, pero las cosas son así. Y también perdemos los nombres propios, ¿no? Esa es la mamá de mis hijos, ese es el papá, la padre de mis guaguas, ¿no? Y así vamos hablando y ya no nos referimos como que lo único que nos une ahora, y muchas veces es verdad, es la relación que tenemos a través de nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso también se va, ¿no? Cambiando, ¿no? Donde antes, cuando nos casamos, ¿no? Vamos poco a poco transformando una persona más o menos extraña, ¿no? En un íntimo, ¿no? El divorcio hace al revés, ¿no? Va transformando un íntimo en un extraño. Y eso es muy doloroso, ¿no? Es realmente algo que duele mucho este proceso de deshacerse, de rasgarse esta relación, ¿no? Aun cuando es necesaria.
También hay que tener toda esta reorganización de tiempo, del dinero, del espacio físico, porque a veces vamos a casas más chicas también. La relación con los hijos, cómo les explicamos sin hacer lo que llamamos de alienación parental, sin hablar mal del papá, hablar mal de la mamá, aunque a veces uno tiene ganas de matarles, o al menos darles la ligera estrangulada, ¿no? Y tener que aguantarse las ganas y lidiar con ellos, porque envenenar a los hijos en contra de su papá o de su mamá no es sano. Y a veces sabiendo que el otro sí lo hace, ¿no? Entonces, hay toda esa dificultad, esa complejidad. Y las cuestiones afectivas, si uno va a volver a enamorarse de alguien o no, y cuándo estará listo, es muy común, ¿no? Que especialmente entre los hombres, y sin querer no hablar mal de los hombres, porque yo tengo mucho aprecio, muchas veces los hombres cuando dejan a una mujer, dejan a su pareja, es porque ya tienen otra pareja, ya por juntarse, ¿no? Entonces la mujer es muchas veces la que se queda con los hijos y tiene que arreglarse con eso, ¿no? Eso ha cambiado mucho en los últimos años. En mi tiempo esto era siempre de esta manera. Ahora no, hay muchos hombres que luchan por tener sus hijos y otras mujeres que insisten en los divorcios. Entonces no es siempre la regla, pero hay que decidir, ¿no? Si quiero eso, si no quiero, si hay espacio en mi vida. Y hay que tener mucho cuidado de no meterse en una relación muy pronto, porque creo que hay que sanar cosas primero. Si no sanamos ciertas heridas y si no sanamos las cosas que quizás me atrayeron en mi cónyuge, voy a buscarme inconscientemente una persona igual o peor, ¿no? O peor. De modo que no debemos tener mucha prisa de volver a rehacer nuestras vidas mientras no haya un tiempo, creo, de sanidad. Ese tiempo de sanidad es muy importante para sanar realmente esas cosas, ¿no? Y por eso les digo de los conflictos, ¿no? Esta ambivalencia, ¿no? Porque al mismo tiempo que tengo ganas de realmente mandarle el pan, ¿no? Aún le quiero. Y muchas personas, es porque todavía le amas. No es bien esto. Uno no deja de amar o de querer o de tener un vínculo afectivo con una persona con quien uno tuvo una relación de tanta intimidad, ¿no? La relación con una pareja, con su esposo, es una relación que no tenemos con otras personas. Y cuando deshacemos, ¿no? Deshacemos esta intimidad también. Entonces, por eso les digo, es invertir este movimiento. Porque el revés, ¿no? Del amor no es el odio, ¿no? Y sí la indiferencia. Yo sabía que el día en que yo pudiera escuchar alguna cosa de él, ¿no? Alguna noticia o que le pasaba algo, y que este no me moviera el piso, ahí sí las cosas habían acalmado y quizás sanado mejor adentro mío. Y ese día sí llegó. Pero hasta esto pasar lleva muchas veces tiempo y hay mucha ambivalencia, ¿no? Porque hay ratos que uno le extraña las cosas buenas, porque uno pierde también cosas buenas, uno no pierde solo lo que era feo. Pierde también el sueño, ¿no? Del matrimonio que va a durar para siempre. De modo que hay que invertir este movimiento de donde estábamos siempre transformándonos cada vez más en íntimos, ahora tenemos que hacernos extraños. Hay también un mecanismo de defensa muy común donde para perder, ¿no? Preferimos pensar que perdimos algo que no vale nada que pensar que perdí algo bueno, ¿no? Y ahí muchas veces estamos denigriendo la imagen de la otra persona. No vale nada, es esto, es el otro, y nos quejamos con las amigas y ellos también se quejan con sus amigos. Y así es toda esta cosa así no vale. Cuando en verdad perdemos también cosas buenas que hubo en la relación, ¿no? Porque si no hubo nada de bueno, no nos hubiéramos casado con ellos, al menos al inicio, ¿no? Y ahí los hijos no tienen toda esta ambivalencia también con los padres, ¿no? ¿Cómo es que quienes tenían que estar protegiéndome me hacen sufrir tanto, ¿no? Les quiero tanto a mis papás, mi mamá, y ahora son ellos, ¿no? La fuente, el origen del sufrimiento que estoy viviendo.
Y ellos también tienen estas ambivalencias y hay ratos que se enojan con nosotros y uno, ay, ¿será que no me quiere más? ¿O será que se va a vivir con su papá? ¿O será que se va a vivir con su mamá? Y los celos y la inseguridad que uno pasa son cosas tremendas, son cosas realmente difíciles. Y esto nos lleva también a patrones no disfuncionales, ¿no? De intentar hacer una alianza con uno de los progenitores, ¿no? Ah, no, mi papá traicionó a mi mamá, no quiero más saber de él, solo quiero saber de mi mamá, nunca más le hablo. No es algo sano, ¿no? Porque por peor que sea el papá, no sé que realmente sea un psicópata, no, es el papá, ¿no? Y hacer esta alianza en general, cuando uno es más grande, se arrepiente, ¿no? Y ni los papás deben fomentar esta alianza, ¿no? Cada cual debe tener su relación y aprender a manejarse con ellos de la manera que son, ¿no? No son perfectos, pero es mi mamá, es mi papá. También recordar que la separación no es una guerra armada, donde muchos matrimonios que se deshacen, vemos realmente conflictos tremendos, difíciles, ¿no? Terribles. Um, y ahí estamos también con lo que les comentaba antes, ¿no? La tentación de volver a casarse enseguida. ¿Por qué esa es una tentación? Porque a veces si yo me enamoro de alguien enseguida, es como que si no tuviera que sufrir el duelo, ¿no? De la pérdida, no tapo este sufrimiento con algo bonito, rico que es enamorarme. Pero a veces no tenemos los lentes arreglados para poder percibir y filtrar con quién nos estamos casando porque es algo hecho como una reacción y no como una acción, ¿no? Otras personas también, y quizás mucho más en los tiempos de hoy, pasan a tener una vida libre sexualmente hablando, como que para protegerse. Si estoy con todos, con todas, no estoy con nadie, ¿no? Y si no estoy con nadie, me protejo de tener un vínculo más profundo que pueda volver a herirme, hacerme sufrir en la profundeza que me hizo sufrir este divorcio, ¿no? Porque realmente es algo que nos hace sufrir, nos duele en un sitio que uno ni siquiera sabía que tenía un sitio así para doler y sufrir, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas que pasan con la separación enseguida. No me gusta solo hablar de las cosas que no funcionan, vamos a hablar también de las cosas que pueden ayudarnos, ¿no? Y algunos lineamientos terapéuticos, profilácticos, ¿no? Porque cómo es la vida después del divorcio. Entonces, por supuesto que yo creo que lo mejor siempre es, ¿no? Fortalecer los lazos conyugales, evitar el divorcio. Al Señor, ¿no? Él realmente nos creó para sermos una pareja, sermos matrimonios, sermos los cónyuges y vivir juntos para siempre. Hasta en el mundo animal a veces tenemos pájaros o pingüinos que se hacen pareja para siempre, para toda la vida. Y creo que es la voluntad perfecta de Dios cuando nos casamos con quien realmente debemos. Pero a la vez, ya que esto pasa, ¿cuáles son las tareas, cuáles son las cosas que tenemos que no vivir? Y la primera cosa creo que es vivir este duelo, es permitirse vivir este duelo. La traducción de Moffat del versículo de Primera de Pedro dice que debemos abrazar el sufrimiento. Esto no es un concepto muy aceptable en el mundo de hoy, donde todos piensan en me first, ¿no? Yo primero, mis deseos, es que esto no me hace ser feliz. Yo no soy feliz. Y ese concepto de abrazar el sufrimiento y agotarlo, ¿no? De realmente hacer este duelo y acabar con ello, ¿no? Ir hasta el fondo y listo, esto se agotó. Yo me acuerdo que para mí durante mucho tiempo, creo que un año y medio, para mí el mundo era gris, ¿no? Una vez mi terapeuta, cuando me vio llegar la cuarta sesión vestida de negro y no era de moda, me dijo, ¿qué duelo estás haciendo? ¿No? Y realmente era un duelo interno que, aunque sabía que era necesario este divorcio, dolía, ¿no? Dolía. Entonces, fue un tiempo. Yo me acuerdo la primera vez, después de un año y medio, creo, que me fui a la tienda, hice unas compras. Cuando llegué a mi casa y fui a colgar la ropa que había comprado, me había comprado 2 blusas rojas. Me encanta el rojo.
Y de repente pude ver el color, vi el color. Dices, wow, me compré 2 camisas rojas y los colgué y pensé, me acuerdo tan claramente, creo que estoy saliendo adelante, creo que estoy saliendo, creo que me estoy recuperando. Finalmente, este invierno tan largo se me está terminando, ¿no? A la vez, permitir que sus hijos hagan sus duelos también a su modo, ¿no? Ellos también necesitan llorar. A veces las mamás, papás evitan de llorar cerca de sus hijos porque piensan, ay, no les quiero que me vean sufriendo. Pero al no vernos sufrir, ellos también no se dan muchas veces el permiso de sufrir, ellos también. Y otros también no les dan permiso a sus hijos a que realmente hagan también su duelo. Es como que si no me quisiera a mí como mamá, si llora porque el papá se fue, ¿no? Hay que saber tener tino, ¿no? Para lidiar con esto. Hay un librillo que salió hace muchos años, no sé si todavía existe, de Irene, que se llamaba ¿Qué será de mí? ¿No? Y es un librito, un manualito que podemos trabajar, ¿no? Con los niños en la escuela dominical, por ejemplo, o aún en grupos de la iglesia o en la escuela normal, ¿no? Hablar con ellos estos temas que los niños también tienen que enfrentar. Siempre debemos aclarar que los hijos no son los culpables de la separación, ¿no? Decidir casarse es una decisión de adultos, también el divorcio es una decisión de adultos. Es muy fácil, muy común que los niños piensen que, ay, mi papá se fue de mi mamá, se nos largó porque yo hice algo malo, no fui suficientemente bueno como hijo, y nada que ver, porque realmente es una decisión de adultos. Aclarar esto a nuestros hijos y aclarar el amor que les tenemos. Mira, realmente yo con tu papá no nos queremos más, pero esto no tiene nada que ver con el amor que le tengo, no, a ti como mi hijo, como mi hija. Porque los hijos piensan también con cierta razón, ¿no? Si mi papá puede dejar de amar a mi mamá, ¿por qué no puede dejar de amarme a mí? Si mi mamá deja de amar a mi papá, porque tampoco, ¿no? También puede dejar de amarme a mí también. Y esto es un terror para un niño, especialmente pequeño. Yo me acuerdo cuando había un tiempo en que se decía así, ay, si tenemos que separarnos, vamos a separarnos mientras los hijos son muy chiquitos, que así no se dan cuenta. Y sabes que cuanto más temprano nos separamos, más grande es el impacto de la separación en los hijos. Menos herramientas emocionales tienen para lidiar. Porque no saben hablar no significa que no saben sentir, ¿no? El bebé siente aún en la barriga de la mamá. Y esto es un mito, es una falacia que porque están muy chiquitos no se fijan, no se dan cuenta, solo que van a manifestar y expresar esto de otras maneras. Lidiar con nuevas relaciones amorosas, tanto de un lado cuanto de otro, también les cuesta, ¿no? Con los niños. Cómo vamos teniendo el tino, ¿no? Para introducir una persona. Siempre recomiendo, especialmente a mis pacientes, que no lo hagan mientras no sea una relación que realmente promete que puede ser una relación más duradera y puede realmente ser un nuevo matrimonio y no simplemente cada 3, 6 meses tener otra persona y estar sujetando a los hijos a su presencia, ¿no? Vamos despacito. Como cristianos tenemos otros patrones y debemos respetar las cosas que nos enseña la Biblia. Y finalmente, aunque las personas no creen, el divorcio puede ser una experiencia de crecimiento. ¿Se acuerdan que yo decía esa tarde que en la economía de Dios nada es desperdiciado, aún mismo los divorcios? No hay un desperdicio de esto. Si sabemos abrazar este sufrimiento, si le llevamos al Señor nuestro dolor, nuestras quejas, Él sabe, no es que le podemos esconder, ¿no? Y esto puede ser una experiencia de crecimiento muy dolorosa, pero puede hacernos más maduras, puede hacer con que tengamos más paciencia, más compasión y misericordia con otras personas. En relación al nuevo matrimonio, y aquí voy a hablar
sobre las diferentes posiciones, ¿no? que hay, ¿no? en diferentes iglesias cristianas, de modos que no, ustedes ya saben cuál es mi posición, pero no les voy a decir que es la única que está cierta. Yo creo que dependiendo de cómo son las cosas y cómo Dios también trata con usted, debe llevar esto en consideración, porque de cierta manera se puede justificar todo lo que pensamos con la Biblia en cualquiera de estas posiciones, ¿no? La Iglesia Católica, que es la que tuvo el impacto más grande en América Latina, en Brasil, ¿no? Siempre estuvo de la posición que nunca más se puede casar otra vez porque consideran el matrimonio ¿no? como un lazo inquebrantable y no se puede realmente deshacérselo. Se separa, pero no se puede volver a casarse, y si se vuelve a casar, está en adulterio y no pueden tomar la Eucaristía y no son miembros bien vistos, no aceptados en la iglesia. No se puede casar en la iglesia otra vez, por supuesto, aunque se case civilmente. Entonces, esta ha sido la posición durante muchos siglos, este impacto en América Latina, y aún veo en las iglesias protestantes el impacto de esta posición. Con la división que hubo entre las iglesias protestantes y la iglesia católica de hace 500 años, hubo también la lectura bíblica, ¿no? Donde se dejó un poco la tradición, pasó a leerse la Biblia, y la Biblia dice que hay algunas situaciones en que sí el divorcio podría ser permitido, ¿no? Pero dentro de la tradición de la Iglesia Católica esto no es así. Pero hay iglesias cristianas, evangélicas y protestantes que piensan de que realmente nunca más se puede volver a casar. Hay otras iglesias que dicen que sí se puede divorciar en determinadas circunstancias, ¿no? Pero que un nuevo matrimonio siempre es adulterio. Entonces hay algunas iglesias que dicen, bueno, si se separan, muy bien, pero no se puede casar, ¿no? Porque si se casa es adulterio. Y creo que de cierta manera tenemos que volver a nuestras raíces judías, nuestras raíces del Antiguo Testamento, que es como se hacían las cosas en este entonces. Y hasta el día de hoy, especialmente entre los judíos ortodoxos, cualquier persona que se divorcia tiene el derecho de volver a casarse. Siempre buscan la armonía familiar, no quieren realmente que las personas se divorcien porque la familia es muy importante, y honran esto así y hacen de todo por tener familias, incluso tienen familias grandes y se quedan juntos en general toda la vida. Pero si realmente llegan a divorciarse, cada cual puede volver a casarse otra vez sin que esto implicara en adulterio. Y el pastor Cáliz hace una observación muy interesante que les voy a hacer en más un momentito, pero esto es una cosa para que estemos pensando en relación a esto. Y finalmente hay una otra posición que dice que sí se puede divorciar en determinadas circunstancias, es justificado, y se puede volver a casar también en determinadas circunstancias, ¿no? Aquí normalmente cuando hablan de esto, hablan del adulterio, ¿no? Cuando hubo adulterio, ¿no? Jesús fue muy claro de que si cualquier persona dejara a su mujer, a no ser por cuestiones de infidelidad, entonces que estaría cometiendo el adulterio. Entonces, en casos de adulterio, la gran mayoría de las iglesias protestantes lo aceptan, un divorcio y un nuevo matrimonio, porque la parte inocente, por así decirse, no tuvo culpabilidad de que el otro hizo lo que es contrario de la Biblia. También hay lo que llaman del permiso paulino, ¿no? Donde Pablo dice así, mientras tu cónyuge esté de acuerdo de vivir con usted, ¿no? Él no siendo cristiano y usted sí, ¿no? Vivan juntos, porque quizás, ¿no? Sus hijos son consagrados por esto. Pero si uno de los dos no quiere vivir con usted, entonces váyase, que se vaya y que vivan en paz, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y esta es una cosa importante. Entonces, si uno no es cristiano, quizás una persona vino a conocerle al Señor después de haberse casado y el otro se va, entonces la persona también se divorcia y se vuelve a casar en esas circunstancias.
Y actualmente también por esta cuestión de vivir en paz, ¿no? Hay matrimonios donde hay mucha violencia, incluso violencia física. Y, y por la cuestión del peligro a la vida, ¿no? En Brasil tenemos una ley hace varios años que salió, que, basado en el nombre de la señora María de la Peña, que sufrió violencia terrible a las manos de su esposo. Y hoy entonces tenemos una ley que protege a las mujeres en situaciones de violencia. Creo que muchos otros países también me imagino que lo tengan. Y muchos pastores también entienden que una situación de violencia justifica un divorcio por la cuestión del peligro, porque cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, de liderazgo cristiano que le diga a la señora, bueno, usted se casó con él, tiene que volver a vivir con él y él es tu esposo, marido es, y, y después de un tiempo ella se muere a las manos de este marido violento. Y esto no es justificable, creo, en una iglesia, ¿no? Realmente no podemos enviar a una persona de vuelta prácticamente a un riesgo de muerte, ¿no? Y sus hijos también, ¿no? Porque los niños ven y a veces sufren también manos de esto. Y aquí viene entonces la gran pregunta que siempre les planteo, ¿no? Si el divorcio es el pecado sin perdón, entonces todos los demás pecados sí se puede perdonar, pero este no. ¿Por qué este pecado? Porque yo creo que se puede llamar así, ¿no? Este no tiene perdón, no, está bien, usted perdona al otro, pero no puede volver a casarse. Es como así, entonces no tiene sentido. No combinaba con el Dios que yo conocía, ¿no? Que es un Dios, sí, que tiene reglas claras, ¿no? Pero que también es un Dios bondadoso y misericordioso y que tiene compasión y entiende de la vida porque nos creó, ¿no? Y este pastor Walter Callison hizo una diferencia muy interesante entre repudio y divorcio. Yo tuve el gusto de hablarle por teléfono antes que falleciera, ya mayorcito, y iban a cumplir 73 años de matrimonio los dos, ¿no? De modo que este pastor no escribe, no hace este estudio para defender su posición personal. Y esto, me gusta decir esto porque a veces las personas dicen, pero él era divorciado y quería justificar su situación. No, este pastor bautista, un pastor conservador, ¿no? Y muy bien casado, ¿no? Hizo un estudio de las palabras originales, ¿no? Tanto en el griego cuanto en el hebreo. Y se dio cuenta que hay diferencias entre las palabras repudio y divorcio. Y que mayormente en la Biblia se habla de repudio y no en divorcio, especialmente en los sitios donde vemos tantas veces la palabra divorcio. Entonces, por ejemplo, cuando confrontan a Jesús, ¿no?, los maestros de la ley, y les preguntan, ¿uno puede divorciarse a su mujer o no? La verdad es que están preguntando, ¿uno puede repudiarse a su mujer o no? ¿Qué significaba el repudio? El repudio significaba poder mandarle a una mujer de su casa y no darle carta de divorcio, porque la verdad es que la carta del divorcio era un amparo y una protección a la mujer. Hasta los días de hoy, entre los judíos ortodoxos, cuando se casan, tienen una ketubá, y en esta ketubá hay los acuerdos que se hacen caso vengan a divorciarse, ¿no? Algunas parejas hacen así y otras no. Pero en los tiempos de Jesús era así, ¿no? Si usted se divorcia de esa mujer, ¿no? Tiene que darles no sé cuántas ovejas y cuántas otras cosas, ¿no? Que era su amparo económico. Una mujer en este entonces especialmente dependía o de su papá o de un marido, dependía de un hombre normalmente para poder sobrevivir económicamente. Y la ketubá entonces le protege a la mujer. Y entonces lo que estaba pasando es que para no cumplir con las cláusulas, ¿no?, de la ketubá, muchos hombres votaban a las mujeres sin la carta de divorcio. Y por supuesto, esta mujer repudiada sí era casada todavía, porque ella no tenía una carta de divorcio que pudiera decirle, ¿sabes qué? Sí estoy divorciada y realmente puedo volver a casarme legalmente porque mi ex marido me lo dio.
Y por eso Jesús les pregunta, ¿qué decía Moisés? Moisés decía que cuando uno le deja a una mujer, le manda a una mujer, tiene que darle carta de divorcio. Y Jesús dice, sí, es cierto, tenía que darle carta de divorcio por la dureza de su corazón, ¿no? Porque esto no fue de esta manera que Dios intencionó. Siempre intencionó que las personas pudiesen vivir juntos para siempre. Pero ya que ustedes tienen los corazones duros, Dios dijo, bueno, entonces si alguien no quiere más a una mujer, dale carta de divorcio. Porque esta carta de divorcio le permitiría volver a casarse y tener el amparo de un otro hombre, ¿no? Y esto es lo que vemos en la Biblia. Entonces, él se dio cuenta que cuando se tradujo la Biblia de los idiomas originales al inglés de King James, ¿no? De 1511 creo que fue, en vez de usar la palabra repudio, se puso la palabra divorcio, ¿no? Incluso en las Biblias de portugués, las antiguas que yo usaba cuando yo era niña, con mis abuelos y todo, todavía se usaba la palabra repudio, ¿no? Las traducciones modernas son las traducciones que usan divorcio. Es muy interesante cómo culturalmente esto se fue cambiando también. Pero es súper importante entender eso porque cuando uno entiende esta perspectiva, entiende también lo que Dios, yo creo, intencionó con esas cuestiones de repudio y divorcio. Realmente cuando vemos a la mujer samaritana, que Jesús se encuentra con ella en el pozo, y ella dice, y Jesús le dice, ¿no? Que usted tiene 5 maridos y el que tuvo ahora no es el tuyo. ¿Cuántos divorcios no habrá tenido o cuántas veces habrá sido repudiada, ¿no? De modo que entendamos esa diferenciación que es muy difícil a veces de hacer a los pastores entender, al liderazgo entender, pero esto nos da un alivio, ¿no? Y nos da un amparo también en este sentido. No sé cómo pasarles este artículo, pero voy a ver si ustedes que se han inscrito, si se interesan, de ver cómo podríamos facilitar este artículo. Pero está al final del libro de Cuando se rompe el vínculo. Ahí está el artículo. Es un artículo largo, es un artículo académico bastante investigado. Hay muchas referencias. Uno ve que fue un estudio de muchísimos años, no fue una cosa que se le ocurrió. Es que cuando entendió esa diferencia, él dijo, aquí está, porque a este pastor Callison le apenaba de ver cómo las personas sufrían con los divorcios y especialmente con la posición legalista que tantas iglesias habían, ¿no?, asumido. Y finalmente, ¿qué podemos decir? Yo creo que sí, el divorcio es el pecado. Y hay pecado de ambos lados, ¿no? Porque ninguno es perfecto y aquí lleguemos a esa situación, ¿no? Los dos tienen su parte de dificultades y también de pecado y que se necesita de perdón, ¿no? Pero creo que es un pecado como otros pecados, ¿no? No nos descalifica para el cielo, ¿no? Dios no va a decir, a las mujeres divorciadas, para acá, bueno, este es el camino al infierno, por favor, tómense la otra parte porque por aquí no pueden pasar. No, no, esto no existe, ¿no? Realmente el corazón de Dios es un corazón, ¿no?, de ayudar a las personas a que puedan sanarse, ¿no?, a esas heridas. Ahora, si es pecado, tenemos que lidiar con el pecado como el Señor nos enseñó a lidiar con esto, ¿no? Con la confesión, con el arrepentimiento, con el perdón, con el pedido de perdón cuando se puede, ¿no? Y de liberar perdón, de brindar perdón, ¿no? Yo creo que uno de los días más difíciles de mi vida fue unos pocos años después de mi divorcio, cuando el Señor me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a pedir perdón a tu exmarido. Yo dije, ajá. No, estoy hablando en serio, así. Yo quiero que pidas perdón a tu marido. Y esto me pareció un absurdo. Pero cuando Dios nos dice las cosas, ¿no? Esto no es sosiego, ¿no? Mientras no
no cumplamos. Y yo pasé un día, pasé 2 días, pasé 3 días con esto adentro y pero Señor, y el Señor callado, porque ya me había dicho que tenía que decirme. Y al fin me llené realmente de valentía, le llamé al ex marido y sin muchas vueltas le dije, ¿sabes qué? Yo sé que las cosas son difíciles y que todo matrimonio también termina porque hay dificultades de ambas partes, entonces te estoy llamando para pedirte perdón. Y se sorprendió muchísimo, por supuesto, te imaginas, ¿no? Pero una cosa muy bella que no me esperaba fue que él también me pidió perdón. Y ahí creo que hubo, como te digo, un desenlace, ¿no? Que fue muy sano, muy sanador, ¿no? Muy saludable, ¿no? De que al menos hubo este momento en que pudimos los dos no reconocer las dificultades y realmente hacer lo que era debido, ¿no? Y fue de mucha liberación, mucha libertación. Realmente no me esperaba que él me lo pidiera y estaba pidiendo en obediencia realmente a Dios. Ya les dije, ¿no? Que cuando la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, mejor obedecer, porque al revés es bien peor, ¿no? Ahora, el divorcio tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene cosas que pasan para toda la vida, ¿no? Realmente uno nunca se deshace de su identidad, ¿no? Yo tengo una identidad de mujer divorciada acá adentro que nunca me deshago. Pero bueno, tengo vergüenza de esto. Hoy les puedo hablar, les puedo decir que Dios me ha restaurado, Dios me ha perdonado. Y cuando volví a casarme, mi pastor, ¿no? Es un pastor también conservador de la Alianza Cristiana y Misionera, me examinó, me preguntó, me averiguó y me dijo, no, usted tiene razones bíblicas para haberse divorciado y entonces vamos a volver a casarse. Y volví a casar y volví a casarme en la iglesia, ¿no? Y él mismo hizo las bodas, ¿no? Y fue, creo que después del día en que conocí a Jesús, fue el día más feliz de mi vida. Realmente fue un día muy, muy bonito, muy lindo, que guardo en mi corazón hasta hoy, ¿no? Entonces hay esas consecuencias que uno lleva para toda la vida, pero no significa que no puedan ser sanadas y que algunas de ellas pueden no realmente ser lidiadas de una manera constructiva, ¿no? Hoy, como les digo, mi marido es el abuelo de mis nietos. No entienden todavía, aunque saben que hubo algunas cosas, pero como son chiquillos, ¿no? Un día me dijo mi nieta, yo ya sé ahora por qué mi mamá es así. Es porque es igualito al Grampi, es igualito a mi abuelo, ¿no? Y yo me puse a pensar, realmente son muy parecidos, ¿no? Pero no por la genética, pero sí son muy parecidos. Y creo que eso hace parte de la restauración que el Señor nos da. Entonces, sí hay un rescate de las cosas que vivimos y hay una reedificación de la vida de uno. Yo creo que no podemos también echar la culpa a la persona que no quiso el divorcio, ¿no? Hay personas que dicen así, no quiero más, no quiero más, no quiero más, y no hay remedio y no quiero más. Y se van, ¿no? ¿Y por qué esa otra persona ahora va a tener una pena de por vida? No, es como mandarle a una cárcel con una pena de por vida, ¿no? Y esto no me parece justo, esto no me parece de acuerdo a la personalidad de Dios, del Dios que servimos, ¿no? A veces el divorcio es un mal necesario, es un pecado que hay que cometerse por una cuestión de seguridad, ¿no? Porque hay relaciones abusivas, hay relaciones donde uno está involucrado con alcohol, con drogas, o a veces hasta mismo una personalidad muy dañina, quizás por sus traumas del pasado, quizás fue tratado así también en su misma familia o en su mismo hogar, y que llega a un punto en que el divorcio es el remedio necesario, una intervención para que no haya una muerte, para que no haya una muerte de por medio. No, yo me acuerdo de señoras que venían a hablarme todas en privado, ¿no? Especialmente en el café, me hablaban, dices, no, realmente mis hijos me rogaban que me divorciara de él
Y no fue sino cuando finalmente me rompió el brazo que decidí que realmente no había más, no cómo insistir en la relación. Y creo firmemente que para el divorcio también hay perdón, ¿no? Que no está en la lista. En ninguna parte de la Biblia he encontrado que el divorcio es el pecado sin perdón. En ninguna parte de la Biblia encuentro eso. De modo que aunque uno haya cometido el pecado del divorcio, hay que ver cómo lidiamos con esto en términos de arrepentimiento, de confesión, de perdón y de restauración. Y si hay perdón, ¿no? Entonces hay un recomienzo, hay una posibilidad de rehacerse la vida, ¿no? Tenemos esperanza, ¿no? Cuando ahora veo a mi matrimonio de casi 30 años con un siervo de Dios, ¿no? Un hombre recto, un hombre confiable y además es simpático y guapo. Hoy no tengo más un matrimonio de fe, tengo un matrimonio de hechos, ¿no? Jesús decía, por sus frutos conoceréis. Y tengo un matrimonio que ha producido buen fruto. Y un matrimonio donde hemos podido edificar, ¿no? Un hogar digno, ¿no? Y donde podemos amar, ¿no? Unos a los otros y lidiar con las dificultades que tenemos juntos. De modo que esto era lo que les quería compartir, ¿no? De que realmente hay esperanza para nosotros, no es el pecado sin perdón, y que sí el Señor nos bendice. Y quisiera orar con ustedes antes de terminar, porque yo sé que esa palabra muchas veces llega a muchas mujeres me escriben especialmente, ¿no? Y me comparten su dolor, su sufrimiento y lo que han pasado también en la iglesia. Y es mi esperanza que muchos puedan compartir lo que escuchen aquí de una forma misericordiosa, ¿no? Yo no creo que el divorcio es una cosa que se hace ligeramente, no se casa pensando, ay, si no me sale bien, nos divorciamos. No, yo creo que es muy serio. El matrimonio es una cosa muy seria. Pero cuando no hay más remedio, ¿no? Tenemos que lidiar con esto como lidiamos con otros pecados también. ¿Ya? Oremos entonces. Señor, he entregado lo que yo sé entregar de la mejor forma que sé hacerlo. Y sé que es el Espíritu de verdad el que tiene que sellar lo que es verdadero y lo que no lo es. Y pido que a las personas que oyen, no solamente hoy, pero en otros días también esta palabra, que tú, Señor, seas quien sea el árbitro en sus corazones y que puedas orientar en lo que es verdadero, en lo que nos trae paz y que pueda estar redimiendo las personas divorciadas, que no somos ciudadanos de tercera categoría, pero que sí también somos hijos y hijas de Dios y que tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, así como los demás, y que para nuestros pecados también hay perdón. Tú eres un Dios que restaura, que rescata, y que tú realmente nos devuelve todo lo que la oruga comió. Yo soy testigo de eso y te agradezco. Y ahora pido también que consueles a los corazones, que des una sabiduría divina, sobrenatural a las personas que tienen que tomar decisiones en relación a personas en la iglesia, a los pastores, el liderazgo, que sean sabios con tu Espíritu Santo para poder hacer bien las cosas. Y que a las familias quebrantadas, Señor, que traigas paz, que traigas consuelo, el conforto de Dios. Y que tú puedes ser, como siempre eres, este Dios bondadoso y que restaura lo que el enemigo nos quiere robar. Y todo esto hacemos, Señor, para tu gloria, ¿no? Y que tu pueblo pueda ser sanado. En nombre de Jesús. Amén y amén.